Hola, ¿qué tal? Soy Matías Rebolledo y estamos aquí en Quinótico. Seguimos en nuestra cobertura de la 21ª edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla. Como siempre, tenemos a lo mejor del talento que va a pasar por estos días por la capital hispalense. Y entonces, vamos allá, ¿no? Vamos con. Me pongo nervioso, me gusta, porque hoy tenemos, además de a una persona extraordinaria del audiovisual, del cine español, a una persona que puedo llamar amigo, Elías Siminiani. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Matías? Encantado de estar aquí. Presentas de la mano de Prime Video El Circo de los Muchachos, que son 5 capítulos, que es Mm. una serie documental y es una maravilla. Entonces, primero quiero preguntarte por el parto. ¿Cómo ha sido? ¿Dónde nace la idea? ¿Hace cuánto empiezas a pensar en los muchachos? Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Gracias también por invitarme. Y bueno, la verdad es que es una historia, pues como todo lo que toca a la ciudad de los muchachos y Benposta, que es la ciudad que construyó el padre Silva, esta especie de utopía educativa, pues muy masiva y muy mastodóntica, ¿no? Esta es una historia que a mí me llegó hace bastantes años ya y que íbamos a hacer en Bambú, estando haciendo, creo que fue 800 metros, eh, pero que no salió básicamente porque era muy difícil, dado todo el material de archivo que manejaba, que era un material básicamente perdido y del que no se podía hacer la cadena de derechos, no se podía saber de quién era ese material que se había grabado a lo largo de tantos años respecto a esta historia, no salió. Y luego, como el Guadiana volvió a emerger 2 años después, de la mano de Vaca Films, y ante el reto que suponía poder utilizar legalmente todo ese archivo para componer una historia que se viera en todo el mundo, pues Prime Video quiso entrar y aquí estamos, ¿no? Por poner un poco de contexto, hay varias formas de explicar de qué va la historia del Circo de los Muchachos. Podemos decir que es la historia de un padre en el sentido religioso, Sí. intenta montar un hogar para niños que va transformando luego en un circo. Podemos contar también que es la historia del desarrollismo, podemos contar también que es la historia del desarrollo urbanístico, ¿no? En las ciudades de periferia. Podemos también decir que es tampoco también una historia sobre el expansionismo de la religión en el sentido de la misión. Es decir, hay muchas formas de explicarlo, pero lo más fácil yo creo que es preguntarte por eso, por el circo de los muchachos. ¿Qué Sí. era el circo en sí? Pues el circo básicamente fue, a grandes rasgos, yo creo que a mí me gusta imaginármela como la última gran utopía que ha habido en la historia contemporánea de España, ¿no? Las utopías siempre las relacionamos con los 60, con los 70, los años 70 del siglo XX, ¿no? Como desde el hipismo hasta los proyectos de educación libre. Y a mí me gusta imaginar que la ciudad de los muchachos es bueno, pues la última gran utopía, ¿no? Entonces, básicamente nace como un proyecto de acogida y educativo, con una educación completamente vanguardista para el momento en que se hace, que es en una España franquista, en una ciudad de provincias como Ourense, pues un proyecto educativo que pasa por dar la autonomía y autogobierno a los niños, ¿no? Algo absolutamente inimaginable para la época, y que empuja y apadrina el padre Silva, que es un personaje, que es uno de estos personajes más grandes que la vida, ¿no? De estos del siglo XX, que ahora ya no hay tantos, ¿no? Y que es una persona tanto visionaria como ambiciosa. Entonces él es una persona que es de origen circense y tiene como la intuición de que para conseguir que este proyecto salga al mundo va a unir esa idea del proyecto educativo con la idea de hacer un circo. Hacer un circo cuando el circo es uno de los grandes espectáculos de masas en ese momento, los años 50, 60 del siglo XX, ¿no? Entonces lo que hace es un circo de muchachos, un circo de niños, ¿no? Y ese circo que empieza girando por la España desarrollista de los años 60, que empieza a salir en el nodo, que incluso lo recibe Franco, salta a París y después de muchas peripecias consigue convertirse en lo que hoy sería el Circo del Sol, ¿no? En Claro. un espectáculo global que gira por todo el mundo y que de alguna manera es portavoz de todo un mensaje que tiene que ver con una mirada bastante revolucionaria de la realidad y del papel de la educación en el mundo, ¿no? Ujú. Y el circo llega un momento en que tiene tanta fama y se convierte en una cosa tan conocida que de alguna manera
se convierte como en una hidra, o sea, en un ente bicefálico, ¿no? Por un lado está la utopía, el proyecto educativo, y por otro lado está el circo, ¿no? Entonces, tenemos ahí una historia de auge y caída, que además es muy curioso porque son 5 capítulos y es muy simétrica la serie, ¿no? Claro. Es 1 y 2 auge, 3 punto de giro y 4 y 5 va hacia abajo con su salida a la luz que tiene al final también. El más difícil todavía. Quería preguntarte por esos 5 capítulos y cómo de difícil ha sido condensarlo, porque aquí se juntan dos cosas. Uno, que hay muchísimo material de archivo, que es lo que montabas, que es casi imposible de abrazar. Y dos, que al final estamos seriando un documental para una plataforma y está el riesgo este de caer en alargar las cosas de más o en no tener tiempo suficiente para contarlas. Es como un equilibrio muy complicado. Entonces, quiero preguntarte por eso. Es muy complicado. Es una historia de 50 años, de una institución en la que hay luces y sombras y, digamos, picos y valles distribuidos en el tiempo. O sea, hay varios momentos de, digamos, de apogeo de la ciudad y del circo. Hay incluso dinámicas de ave fénix en el que parece que cae y de repente pues vuelve a resurgir. Y en ese sentido sí ha sido un reto enorme. Digamos, acotarlo a 5 capítulos, ¿no? Al final, pues básicamente mi guía ha tenido que ver siempre con mostrar luces y sombras y de alguna manera con recorrer los hitos principales de esta historia, ¿no? Pero te puedo asegurar que ahí dentro, en esta serie que hemos hecho, hay 2 o 3 spin-off que dan en sí mismos para su propia serie, ¿no? Ya sea siguiendo personajes o ya sea siguiendo eventos. Totalmente, claro, y es en esa manera de desgranarlo, como siempre con tu estilo, como de autopsia un poco de ver los planos, es un documental cuando la gente lo vea que es increíblemente arquitectónico, de nuevo, ¿no? Volviendo a esa, podemos decir, pulsión, un leitmotiv al final en muchas cosas de tu carrera. Entonces quería preguntarte por el cómo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hay momentos en los que parece una investigación policial, hay momentos en los que, de hecho, ahí se graba la llamada en la que os dan permiso para poder entrar en Benposta, en lo que queda de Benposta. Entonces quería preguntarte por eso, por el cómo le das forma a ese material que tenéis, que al final es eso, parece eso, la luz dura, todos vosotros discutiendo, el propio documental, por dónde vais a ir. Sí, bueno, yo en las series, en los últimos trabajos que he hecho, ya es verdad que de alguna manera es un leitmotiv en mi trabajo. Me interesa mucho, sobre todo en lo que tiene que ver con la investigación periodística, tanto el qué como el cómo se hace, ¿no? Porque considero que hacer la investigación y todo lo que te encuentras cuando te acercas a una historia, no sé, por ejemplo, cuando hicimos 800 metros, pues en el atentado yihadista y todo lo que eso supuso y toda la herida que he dejado. Cuando hicimos el caso Alcácer, que cómo está eso hoy, 30 años después, cómo está el pueblo, cómo están esas heridas, ¿no? Entonces, muchas veces... No, dale, Sí, tranquilo. sigo. Nada. Muchas veces al aproximarte a estas historias hoy es cuando te das cuenta de alguna manera del legado que han dejado. Y eso donde mejor se refleja es en las conversaciones que tienen los propios periodistas entre ellos, ¿no? O en las dificultades que tienen para acceder a determinada cosa. Espera, justo ahí, a ver. ¿Vas o algo? Espera. ¿Sigo? Ah, vale. Vale. Bueno, y entonces... Las conversaciones que tienen entre ellos. Las conversaciones que tienen entre ellos. Y eso, poco a poco, ha ido aterrizando en el propio metraje y se ha convertido en un vector narrativo en sí, ¿no? En el cómo se accede a los sitios, qué dificultades hay en la investigación. Sí, es cierto que de alguna manera eso ya es una historia en sí misma, ¿no? Y me gustaría alguna vez poder tener el espacio suficiente para darle todo el rango tanto a la investigación como a la historia que se investiga, ¿no? Totalmente. Bueno, estamos aquí en Sevilla, está vivo el festival, entonces hay que seguir. No, te quería preguntar por... Hay una figura, obviamente, que es la del padre Silva, que es totémica, que lo articula todo. Y entonces quería preguntar, ¿por qué crees que se ha escapado a la cultura popular española? En el sentido de, te lo comentaba antes, ¿no? Que decir, en Alcácer, por ejemplo, se cuelan las Nieves Herrero, se cuelan los Pepe Navarro, se cuelgan, yo que sé, pienso en figuras míticas, los Jesús Gil. ¿Por qué el padre Silva no está instalado en la cultura popular española? Pues es una muy buena pregunta. Además, porque el padre Silva, hay algo muy interesante de su figura, aparte de todo su proyecto y su visión, y es que él siempre fue una persona muy consciente de la importancia de la imagen, de la importancia del relato, de la importancia de generar iconos
allá donde fuera, ¿no? Una cosa que hacía, por ejemplo, cuando iba con el circo girando por el mundo, hacían una pirámide de muchachos, de arlequines, y entonces hay pirámides de arlequines delante del Machu Picchu, delante de la Estatua de la Libertad, delante del Palacio Imperial de Tokio, delante del Atomium de Bruselas, de la Torre Eiffel. Entonces, siempre cuando hacíamos el trabajo decíamos, si el padre Silva hubiera vivido en esta época, hubiera sido un influencer bestial seguro, ¿no? Porque él tenía esa cosa de la comunicación, ¿no? De hecho, fue una figura muy importante al principio de los 90, cuando surgieron las televisiones regionales, ¿no? Y él fundó su propia televisión, Ourense, Benposta TV, que fue la más vista en Ourense durante unos cuantos años. Y yo creo que de alguna manera su figura no ha trascendido, digamos, a esa iconografía tan popular porque él en sí mismo lo que encarna es un discurso revolucionario, ¿no? Es algo, él es una de las últimas personas así públicas que defiende de alguna manera la idea de revolución, ¿no? La idea del reparto de los bienes y de que los niños tienen que tener una mirada crítica y de toda una serie de cosas que de alguna manera con el advenimiento de la modernidad en el siglo, sobre todo vamos a decir el siglo XXI, son valores que no están necesariamente al alza. Hay una entrevista que se coge un momento, creo que es en el capítulo 5, que es como muy elocuente de esto, ¿no? Cuando él dice, ya se le ve que está muy mayor, está muy cansado, se le ve como incluso en el rostro, ¿no? Como todo lo que ese señor ha pasado, y dice, estamos en una época que ya no hay utopías, ya no hay ideología, ya no hay ideas, ¿no? Como que, y de alguna manera él porta esa idea de yo vengo de un mundo donde la ideología, ¿no? y la revolución era lo que guiaba a las personas o a las personas que pensaban como yo, y ahora no me sé manejar en este otro mundo donde lo que guía de alguna manera es el capital solamente, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace que no haya tenido tanta venta popular, ¿no? Ujú. Cuando llegáis ahora a Benposta con esos testimonios, es que hay planos maravillosos, ¿no? Con los dos payasos, por ejemplo, casi al final. ¿Qué te encuentras? ¿Te encuentras con gente decepcionada? ¿Te encuentras con gente dolida? ¿Cuál es la sensación general? Bueno, hay una cosa que es muy interesante de Benposta y es que Benposta, por Benposta Ourense, que luego llegó a haber 15 Benpostas en todo el mundo, ¿no? Y Benposta Colombia, eso es importante saberlo, hoy está viva y muy viva y tiene una acción realmente espectacular a la hora de ofrecer un futuro a niños que están en Colombia en situaciones muy complicadas. Pero por la Benposta Ourense, que es, digamos, la madre, pasaron 30.000 muchachos. Entonces, esos muchachos conforman una especie de diáspora en todo el mundo donde nosotros nos hemos encontrado en Bruselas, en París, en Roma, en Nueva York, gente que, los muchachos, y de repente lo saben conectar, o con Summer Hill, o con otros proyectos educativos parecidos que hubo. Y, y entonces, de alguna manera, es cuando abordas qué es hoy Benposta, pues es muy distinto, porque es cierto que hay una pequeña comunidad que todavía sobrevive en lo que se puede llamar las ruinas de Benposta o Ujú. Ourense hoy, que ellos básicamente lo que hacen es vivir allí y llevar su vida, una pequeña vida en comunidad, pero son gente bastante mayor y lo que hacen es pues vivir y sobrevivir, llevar su día a día, pero a mí creo que eso es relevante, pero es tan relevante, por ejemplo, gente que está en otros ámbitos de la sociedad, gente ya de 50, 60, 70 años, que de alguna manera llevan el mensaje consigo, ¿no? O llevan como lo que ellos aprendieron consigo, ¿no? Uy, ahora sí. Algunas veces de forma controvertida, con una mirada muy crítica, y a veces no, y a veces bueno, pues diciendo, bueno, yo aprendí esto y yo voy a tratar de seguir como continuando este mensaje. Y, por ejemplo, en Leganés, la CEMU, que es Ujú. como una institución hermana de Benposta, sigue hoy trabajando en un concepto bastante parecido, tienen asambleas, tienen autogobierno por parte de muchachos y están siendo un centro de acogida, por ejemplo, para muchos niños migrantes, ¿no? Entonces, es muy poliédrico, digamos, el legado de Benposta y lo que te puedes encontrar al otro lado cuando hablas con alguien que estuvo allí, ¿no? También hay gente muy crítica, bueno.
Claro, ya por ir terminando, antes de que nos pase un accidente más, quería preguntarte, como me vas a permitir que te llame Pope de la no ficción en No, España, nada, me viene grande, pero bueno. ¿cómo ves, digamos, el pulso, digamos, de esta parte? Porque cada vez parece que cuesta muchísimo sacar más las cosas adelante, y si no tienen este elemento true crime, parece que no te las va a hacer caso nadie. ¿Cómo difícil está siendo sacar la no ficción adelante en España en 2024? Sí, bueno, evidentemente estamos en un momento como de hipertrofia, de alguna manera, del true crime, como que el true crime es todo, incluso lo que no es true crime, a todo se le pone la etiqueta Total. para poder comunicarlo o venderlo. Yo creo que estamos en una oportunidad realmente histórica en lo que toca a la no ficción en España. eh, tanto en las películas cinematográficas como en las plataformas. Es evidente que las plataformas han traído unas oportunidades en forma de presupuestos, de tiempos de investigación, eh, que debemos aprovechar, ¿no? Entonces, en ese sentido, a veces me llama la atención que en la no ficción, igual en otros ámbitos, pero dentro de las mismas plataformas, tienen unas betas muchísimo más amplias, ¿no?, que las del true crime, ¿no? Y es cierto que aquí como que tenemos todavía caminos por recorrer, ¿no?, fascinantes, y que creo que pueden encontrar su audiencia. Una de las cosas, yo creo que más interesantes que ha traído también toda esta era de las plataformas de la no ficción, es ver que hay contenidos de no ficción que pueden realmente tener una audiencia muy alta, ¿no? Y no necesariamente solo cuando toca al crimen o cuando toca, vamos a decir, a lo truculento. Yo creo que hay sucesos que están pidiendo a gritos una mirada profunda de no ficción. Vamos, ahora mismo estamos en plena Dana de Valencia, y es como, por supuesto que dentro de un tiempo hará falta un contenido posado que de alguna manera pueda analizar y contar en toda su complejidad y fascinación, porque realmente es lo que está pasando ahora mismo. Hay tantas betas narrativas fascinantes que espero que nos hagamos cargo de ello, tanto nosotros los creadores como desde las plataformas. Oye, pues Elías, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí. Vais a poder ver el Circo de los Muchachos aquí en Sevilla, pero va a estar en Prime Video, y por favor, hacedme caso, si me hacéis alguna vez caso, de ver los 5 capítulos. Nosotros seguimos aquí en Quinótico con todo lo que traiga de sí la 21ª edición del Festival de Sevilla. Ya sabéis, todo va a estar en Quinótico, quinótico.es, la primera con K, la segunda con C.